en 15 días siempre la secuencia hay que rememorarla. Bueno, no, creo que básicamente, a ver, que recuerde yo cosas de la pasada ocasión que pudiera agregar. También valdría la pena que revisaran algunas de esas críticas que se le han hecho a Hegel. En un momento dado, recuerden que hablamos de eso, de críticas de Feuerbach, de los jóvenes hegelianos, de Popper, de los marxistas y de Schopenhauer. Pues obviamente hay que incluir también a Nietzsche ahí como influenciado por Schopenhauer al comienzo. Nietzsche escribió un texto sobre la historia bien interesante, se llama Ventajas y desventajas del estudio de la historia para la vida, y el objetivo de su crítica es básicamente Hegel, la concepción de la historia que tiene Hegel. Sin embargo, Nietzsche fue cambiando su posición frente a Hegel a lo largo del desarrollo del pensamiento de Nietzsche. Menguó un poco la crítica. En ese entonces, en ese texto, estaba muy influenciado por Schopenhauer. Entonces, había que tenerlo en cuenta. Y, por supuesto, los posmodernos, ¿no? Las críticas a Hegel también provienen de los posmodernos. O sea, hay un abanico de críticos de Hegel que ustedes pueden consultar. ¿Qué más? El texto del narcisismo que hablamos realmente es la cultura del narcisismo. Más que un estudio detallado pues de lo que puede hacer ese narcisismo, es como la cultura en general y en particular gringa alrededor del narcisismo. El autor es Christopher Lasch y el libro está escrito publicado por una editorial chilena que se llama Andrés Bello. Y es la cultura del narcisismo. Pero, como diría Jason, es superficial en cierto sentido. ¿Qué otra cosa que habíamos hablado? Lo de precisamente de Jason acerca del narcisismo del espíritu absoluto. En realidad es una hoja, la hoja final. No sé, creo que valdría la pena leerla y decir algo al respecto de esto que dice Jason. Dice lo siguiente: las objeciones contemporáneas a la dialéctica en general y a la dialéctica hegeliana en particular las ha abordado él en otro texto que se llama Valencias de la dialéctica. Está publicado en castellano en el 2013 en una editorial argentina. Eterna Cadencia se llama, bueno, esa editorial. Bueno, a pesar de estar publicadas esas críticas o objeciones o consideradas en ese otro texto, prosigue. Pero aquí también debemos dejar constancia de una esencial fuente de insatisfacción suscitada por el ideal de lo especulativo o la identificación definitiva entre sujeto y objeto.
en Hegel. Es una insatisfacción que preferiría, por razones ya discutidas en el texto disociar de la cuestión del idealismo, en cuyos términos se suele plantear la objeción normalmente. Es decir, la idea de que esa identificación sujeto-objeto es simplemente idealismo, pues no es tan fácil de sostener y Jason dice, la disociamos, lo que va a plantear lo va a plantear aparte de eso. El narcisismo me parece una forma mejor de identificar lo que a veces puede resultar repulsivo del sistema hegeliano. No es tanto la ambición omnímoda del proyecto filosófico de Hegel, en ocasiones estigmatizada como totalización, lo que resulta particularmente ofensivo, como pensaban los existencialistas que se oponían a que su propia experiencia individual fuese reducida a un momento de la dialéctica. Pues seguimos intentando captar totalidades, sea fenomenológicamente o de alguna otra forma, y seguimos intentando establecer conexiones entre los fragmentos aislados de nuestro pensamiento y de nuestra experiencia. O sea, el problema no es la idea totalizadora pues en Hegel. Tampoco es el idealismo el reproche más contundente que le podría hacer a Hegel, si lo que está en cuestión es únicamente la traducción del mundo a la conciencia o al sujeto, algo a lo que, a su manera, los existencialistas contribuyeron mucho. Tampoco el sujeto en cuestión es necesariamente uno centrado, como se ha mostrado o ha pretendido mostrar en este libro. O sea, el problema no sería tampoco el de el sujeto en Hegel, un sujeto absolutamente decisivo, centrado y uno al mismo tiempo. Según Jason, ¿no? No, el inconveniente más serio del sistema hegeliano me parece más bien que es la forma en la que concibe el pensamiento especulativo como la consumación de ella misma, es decir, de la razón. Ya se ha referido a él a propósito de las críticas que hace Hegel de la epistemología, pero quizá podamos citarlo ahora contra sí mismo. La razón, dice allí Hegel, comillas, tiene que exigir la diferencia, el ser múltiple, que le advenga a él como suyo, que se intuya como la realidad efectiva y se encuentre presente como figura y como cosa. Lo que hemos dicho en relación con el espíritu, ¿no? Que el espíritu se disuelve en varias partes, por así decir, finitas, tanto desde el punto de vista de la existencia real como desde el punto de vista de la propia conciencia. O sea que lo infinito se presenta como finito y que la razón exige esa diferencia, cita aquí Jason a Hegel. De manera que buscamos por todo el mundo y por el espacio exterior, o sea, por todo lado, y terminamos únicamente alcanzándonos a nosotros mismos, viendo únicamente nuestro rostro persistir a través de la multitud de diferencias y formas de otredad, sin encontrar verdaderamente el no yo, sin enfrentarnos cara a cara con la otredad radical, o algo incluso peor. Nos descubrimos en una dinámica histórica en la cual es precisamente la diferencia y la otredad lo que resulta erradicado de un modo inexorable. Tal es el dilema de la dialéctica hegeliana, un dilema al que las filosofías contemporáneas de la diferencia y de la otredad
parece que solo son capaces de enfrentarse con evocaciones e imperativos místicos. Pero este es un reproche que supone un reto para el propio sistema hegeliano y no tanto para la fenomenología, cuyas heterogeneidades hemos intentado exponer aquí. Mientras tanto, como pasa con el espíritu absoluto, urge sobre todo no pensar en ello como un momento histórico o no. Esa es la última página del texto de Jason. Entonces, ¿cuál es la crítica que dice Jason que se le podría hacer a Hegel? Que yo estaría pues en desacuerdo con Jason, ya podemos mirar por qué. No es no es el idealismo, no es esa preponderancia exaltada del sujeto único, sino sería el no poder tener una verdadera referencia al no yo. Pero es que realmente eso no sería Hegel. Es decir, Hegel, si se le quita esto que está criticando Jason, no sería lo esencial. Hay una cosa muy curiosa. Buscamos por todo lado, dice Jason, buscamos por todo lado, en el mundo y fuera del mundo, y terminamos únicamente alcanzándonos a nosotros mismos, viendo únicamente nuestro rostro persistir a través de la multitud de diferencias y formas de otredad. Justamente, como cosa curiosa, ese es un pasaje que a mí me gusta mucho para explicar a Hegel y para darle sentido al trabajo de Hegel, esto que está criticando aquí Jason. Y lo más curioso es que yo utilizo para eso un texto de Borges. Con Hegel se pueden utilizar muchos textos literarios. Yo utilizo básicamente dos. Un texto de Cortázar, Julio Cortázar, que se llama Más sobre escaleras, y un poema de Borges que se llama La Suma. Entonces, yo le decía a los estudiantes normalmente que en este poema de Borges estaba explicado Hegel, la filosofía de Hegel, de pura casualidad, si se quiere. Es un soneto, lo voy a leer, y a partir de ahí arrancaba para explicar a veces Hegel. El poema dice lo siguiente: ante la cal de una pared que nada nos veda imaginar como infinita, un hombre se ha sentado y premedita trazar con rigurosa pincelada en la blanca pared el mundo entero. Puertas, balanzas, tártaros, jacintos, ángeles, bibliotecas, laberintos, anclas, uxmal, el infinito, el cero. Puebla de formas la pared, la suerte que de curiosos dones no es avara, le permite dar fin a su porfía. En el preciso instante de la muerte, descubre que esa vasta algarabía de líneas es la imagen de su cara. Está en un libro de Borges que llama Los Conjurados. O sea, hay un pintor, antes de leerlo me refería de memoria al texto y era sencillo. Un pintor que sale a ver el mundo y pinta todo lo que ve. Y va pintando y va pintando y va pintando y él cree que está
pintando lo que ve, porque efectivamente está pintando lo que ve. Pero no ha hecho, digamos, no se ha detenido a pintar, a pintar no, sino a ver lo que está pintando. Y cuando termina el cuadro, que aquí es en el momento de la muerte, el tipo mira y realmente encuentra que se pintó fue a sí mismo, ¿no? O sea, el mundo, todo, era él, ¿no? Por eso aquí lo dice, eso era cuando citaba de memoria y no me acordaba dónde estaba el bendito texto. Ya cuando lo recordé, pues no era así tan sencillo, sino era más preciso. En el preciso instante de la muerte descubre que esa vasta algarabía de cosas que había pintado, de líneas, es la imagen de su cara. O sea, él se había pintado. Cuando uno sale hacia el mundo, en la perspectiva hegeliana, lo que encuentra en el mundo va a ser el mismo hombre. Se me hace, pero Jason va a llamar eso narcisismo, ¿no? El narcisismo del absoluto, no le veo, pues sí tiene un sentido, pero es que eso es lo que pasa. Eso es una cuestión. Y claro, lo que pasa es que Jason sigue aquí a Adorno. Y esa es una de las críticas fundamentales que Adorno tiene contra Hegel, que termina anulando lo otro, lo diferente. Pues que se trata de eso. Porque si lo otro se sostiene, si lo otro permanece, la libertad no es posible y a Hegel le interesa afirmar esa libertad. Eso es fundamental. Sin encontrar verdaderamente al no yo, pero es que toda la obra de Hegel es desaparecer ese no yo. Entonces, y eso es el espíritu. Sin enfrentarnos cara a cara con la otredad radical. O algo incluso peor, nos descubrimos en una dinámica histórica en la cual es precisamente la diferencia y la otredad lo que resulta erradicado de un modo inexorable. Pues es que es así. O si no, la sustancia no sería sujeto y el sujeto no sería espíritu, etc. Tal es el dilema de la dialéctica hegeliana, un dilema al que las filosofías contemporáneas de la diferencia y de la otredad que se oponen a eso, precisamente, pero Jason en ese sentido tiene razón, parece que solo son capaces de enfrentarse con evocaciones e imperativos místicos. Ahí define muy bien Jason las posiciones de la posmodernidad contra Hegel. Evocaciones e imperativos místicos, porque es que no dan para más. Entonces les queda eso. Y bueno, sería un reproche que no se le haría solo a la fenomenología y el texto sobre la fenomenología, sino al conjunto del sistema hegeliano. Ese sería un aspecto. Y listo. Pues entonces, pues me resulta decepcionante el capítulo, la hojita que escribió Jason contra el espíritu absoluto por narcisista. Creí que tenía más que ver. Yo creo que el narcisismo de este espíritu contemporáneo, que es en el fondo, pues sí, el espíritu absoluto y que decíamos en la pasada ocasión que estaba podrido, hay que buscarlo por otros lados y no por ese. O sea, habría que trabajarlo de otra manera. No considero pertinente esa crítica de Jason, pero sí en otros partes del texto es absolutamente recomendable leer el texto de Jason sobre la fenomenología, que es de lo más reciente, ¿no? De hace poco tiempo. Y además con la claridad y la visión que él tiene, lo cual me dejó sorprendido ese final. Bueno, pero hay otros pasajes que quisiera aprovechar hoy, que encontré en el mismo Jason alrededor de la problemática del espíritu. Y bueno, aquí se presentó también una casualidad en esta temática
con lo del grupo del viernes. No sé, tengo que buscar la forma de salir aquí de esta temática, porque es que se me entrecruzan mucho los dos grupos. Hay un problema que es válido. Bueno, yo sé que estamos también, si no todos, sí algunos, varios de los que estamos acá, por ejemplo, estamos compartiendo los dos grupos. Y entonces, algo que se pone de presente en la lectura del prólogo, recordemos que este grupo del miércoles es de generalidades sobre la fenomenología, mientras que el del viernes pretende ser sobre un texto específico de Hegel, que es el prólogo a la misma. Pero lo que se sigue en un grupo, precisamente por la coincidencia de la noción de espíritu, es válido o puede tenerse en cuenta para el otro. Entonces, pues pasa lo siguiente. Aquí estamos intentando abordar el capítulo 6 de la fenomenología, el capítulo del espíritu, y al otro lado estamos en el párrafo 17 del prólogo, donde se dice que la clave es que se entienda a la sustancia como sujeto, que todo depende de ahí para hacer lo que hay que hacer en la filosofía y para entender la realidad. Y aquí el asunto es cómo pasamos o cómo abordamos la problemática del espíritu en su existencia real, en su existencia como figura o componente no de la conciencia y la mera autoconciencia, sino como figura y componente del mundo existente realmente. Entonces, uno de los problemas que yo veo en este ping-pong en el que se puede uno meter en los dos grupos, y es algo que ya había señalado en el grupo del prólogo. Recuerdo haber dicho que cuando uno termina de leer la fenomenología es cuando está listo para empezar a leer la fenomenología. Eso, y no me arrepiento de decir eso, creo que es así. Y lo otro es que hay un problema adicional para el prólogo, y es que el prólogo presupone la lectura de la bendita fenomenología. Yo veía, o una de las dificultades que uno encuentra cuando está leyendo el prólogo, es que muchas de las cosas que se dicen ahí presuponen que uno entienda claramente, por ejemplo, que la conciencia no es conciencia, sino autoconciencia. Que la autoconciencia no es autoconciencia, sino razón. Que la razón no es razón, sino espíritu. Y eso que uno lo va afirmando así, solo está explicado en el cuerpo de la fenomenología. En cambio, en el prólogo está señalado como si ya se conociera eso. Cuando uno está leyendo el prólogo, debe saber que la conciencia es autoconciencia. ¿Y cómo sabe uno eso? Pues leyendo los capítulos correspondientes del paso, de fuerza y entendimiento, del tercer capítulo al cuarto capítulo. Entonces, si lo ven el prólogo así, dice uno, pero ¿cómo? Y además esa experiencia, esa experiencia es muy real. Una anécdota personal de algo que viví yo con eso es muy curioso.
en alguna época estaba explicando pues esas partes del texto en una universidad privada y sucedió un incidente muy cómico que me acuerdo toda la vida. Yo hablaba de la conciencia y bueno, vamos a ver qué es la conciencia y la certeza sensible y la percepción y el entendimiento, etcétera. Y hablaba de la conciencia y pasaban las clases y pues no quedaba claro qué era la conciencia. Era obvio que no quedaba claro y yo le daba vueltas por un lado por otro tratando de utilizar una cosa que siempre llamé la pedagogía del chulo, que consistía en dar vueltas, como hacen los chulos allá arriba, y hasta que identifican algo, bajan. Entonces dije yo que no había estudiado pedagogía, la única pedagogía que tenía era la del chulo, dar esas vueltas hasta poder fijar un punto, vueltas amplias, más angostas, más arriba, más abajo, pero no lograba concretar nada. Y un buen día, un estudiante ahí me dijo, pero es que llevamos 3 o 4 o 5 sesiones hablando de la conciencia y yo no sé qué es la conciencia. Yo le dije, pues espérese un rato, porque todavía no le puedo decir qué es la conciencia. Y entonces la actitud del tipo fue muy curiosa. Me dijo, mire, yo estoy pagando aquí. Estoy pagando y necesito y exijo que me digan, que me respondan estoy haciendo una pregunta concreta. ¿Qué es la conciencia? Usted no me responde de una manera precisa y yo estoy pagando y en consecuencia exijo que me dé una respuesta. Parece increíble, pero así fue. Exijo que me dé una respuesta precisa a mi pregunta, que yo estoy pagando. Era muy curioso porque hace muchos años y el tipo tenía una trayectoria muy curiosa. Entonces le dije, bueno, listo. Si eso es lo que quiere, la respuesta mía es que la conciencia es autoconciencia. Ya. O sea, puede darse usted por satisfecho de que efectivamente le di la respuesta precisa. La conciencia es autoconciencia. Y obviamente yo no estaba mintiendo, estaba diciendo lo que va a decir Hegel. La conciencia es autoconciencia. Y ya. Y listo, bueno, ahí se calmó. Y después nos volvimos muy amigos y echábamos cerveza y demás. Y toda la vida nos reímos de esa anécdota, pero el tipo llegó a decirme en esos términos precisos, yo estoy pagando y exijo una respuesta precisa. Y ya llevamos 3, 4 sesiones y yo no sé qué es la conciencia. Listo, la conciencia es autoconciencia, ya satisfecho. Entonces, esas situaciones efectivamente pasan. Digo yo, en la lectura del prólogo, uno tiene que saber que la conciencia es la autoconciencia porque no va a captar ciertas cuestiones. Entonces, pues por supuesto que con el espíritu es más complejo todavía, porque uno tiene que decirle que el espíritu es conciencia, autoconciencia y razón. Y eso es lo primero que hace, lo que hace Hegel aquí cuando habla del espíritu. Y eso ya, algunas cosas de esas ya las leímos, ya las tratamos, pero como ya ha habido realmente 2 sesiones, quisiera en las que nos hemos, por una u otra circunstancia, nos hemos salido de la línea. Entonces, quisiera recordar precisamente algunos de esos aspectos e insistir en algunas de las concepciones que hay que tener acerca del espíritu para el abordaje de este capítulo y que, por supuesto, nos pueden servir mucho en la lectura del prólogo también. Básicamente diría, por ejemplo, y menciono eso antes de volver aquí al capítulo 6 de la fenomenología.
y seguramente esto lo volveremos a tocar en las reuniones sobre el prólogo. Cuando decimos que la conciencia tiene que ser sujeto, hasta el momento, en el nivel en que vamos en la lectura del prólogo, justamente sin leer la fenomenología, se presenta una serie de problemas porque podemos enfocar sujeto relacionado con subjetividad, primero. Y esa subjetividad relacionada básicamente con llamémoslo así, la subjetividad de la conciencia y de la autoconciencia. ¿Sí? O sea, como si la subjetividad, la subjetividad que le va a dar carácter de sujeto a la sustancia, fuera la subjetividad de los individuos. Y no. Lo que le da el carácter de sujeto a la sustancia no es la subjetividad de los individuos, que sería la conciencia, o a lo sumo la autoconciencia, o haciendo un esfuerzo mayor y llegando hasta acá, la razón. No, lo que le da el carácter de sujeto a esa sustancia va a ser precisamente el espíritu. Y justamente el espíritu. O sea, no va a ser una conciencia epistemológica, ¿sí? Que tenga que ver con el conocimiento exclusivamente. No, esa no es la subjetividad que transforma la sustancia en sujeto. Ese solo, y nosotros hemos insistido bastante en ambos grupos. Ahora lo estamos haciendo en el grupo del prólogo con Guillermo, pero yo en este curso lo había hecho desde el comienzo, y es señalar que el conocimiento y los aspectos epistemológicos son solo una parte de la conciencia, que lo más importante son otras cosas, que el problema de la conciencia se juega es en el terreno de la libertad, en el terreno de las acciones, no en el terreno exclusivamente del conocimiento, como mucha gente piensa, asume que lo más importante para Kant es el conocimiento. No, que lo más importante para Hegel es el conocimiento. No, ni para Platón, ¿no? Que es con el que podría hacerse a lo sumo una equiparación, porque el conocimiento va a ser el bien, ¿no? Siguiendo el precepto de Sócrates, ¿no? Que la ignorancia es el mal, en consecuencia el conocimiento es el bien. No se trata de eso. Nosotros hemos insistido en el grupo del viernes con Guillermo en que lo fundamental en Hegel no es el problema del conocimiento. Entonces, y ya repito, en el curso lo habíamos señalado desde el principio también, cuando era presencial. Entonces, lo fundamental es, ya en mi opinión, el espíritu. Y al espíritu solo abordamos, llegamos aquí en este capítulo 6 de la fenomenología. Pero es importante señalar una serie de cuestiones. Recuérdese que el espíritu existe también como mera conciencia, y como mera conciencia y conocimiento, y existe como autoconciencia y existe como razón. Es el conjunto de esos tres elementos lo que va a conformar la parte teórica, por así decir, del espíritu. Entonces, el problema hay que mirarlo en otra perspectiva. De manera que
el espíritu como tal empieza a aparecer, no, digamos, dentro de la fenomenología, y eso, pues, ojo que va a estar en los párrafos del del prólogo, pero dicho así a la carrera, pero en la fenomenología es donde uno lo tiene que encontrar. Entonces, esto precisamente es una de las cosas importantes que están en JSON y que hay que tener presentes en JSON. Cuando la conciencia, o sea, vamos a asomarnos a los inicios en la fenomenología de la aparición del espíritu, que si bien es cierto, está tratado en el capítulo 6, ya antes, en el capítulo de la autoconciencia, se menciona, a propósito de esa autoconciencia, la emergencia del concepto del espíritu. ¿Sí? Recuerden que en las lecturas del prólogo llegamos en un momento a decir que el espíritu aparece apenas en su concepto, pero no exactamente se precisa el momento en que eso sucede. En cambio, en el texto de la fenomenología, sí Hegel va a precisar ese momento. ¿Cuál es ese momento? El momento de la autoconciencia. O sea, justamente cuando el espíritu, el concepto incipiente de espíritu aparece cuando la conciencia deja de ser simplemente un elemento de conocimiento, un factor de conocimiento. Cuando la conciencia deja de ser enfocada desde un punto de vista epistemológico. Está enfocada desde un punto de vista epistemológico en tanto que es conciencia en los 3 primeros capítulos, en tanto que es certeza sensible, en tanto que es percepción y en tanto que es entendimiento. ¿Certeza sensible de qué? De la realidad. O sea, yo tengo, mi sensibilidad me permite tener una certeza del mundo. Eso es un elemento clave para el conocimiento. Porque estoy distinguiendo entre un mundo del que yo sé algo y estoy diciendo cómo es que sé de ese mundo, es ese algo que sé. Entonces estoy diciendo que ese mundo me afecta, yo tengo una sensibilidad y a partir de esa afectación y la sensación que me produce, yo tengo un saber de ese mundo. Luego se va a decir que no es solo un saber producido por esa sensibilidad, sino que eso está enmarcado en una percepción y que yo puedo distinguir y saber de ese mundo porque está compuesto de cosas y porque tiene propiedades y porque tiene características, y ya aparece, hay una sustancia y unos accidentes propios de esa sustancia. Sigue siendo un problema de conocimiento. Finalmente, como no puedo, mediante la percepción, entender cabalmente el mundo, lo tengo que entender mediante la ciencia, mediante distinguir que una cosa son las apariencias, los fenómenos, y otra cosa es lo que está detrás de esas apariencias. O sea, lo que Hegel llama el entendimiento. Ahí sigue siendo la conciencia entendida o concebida como un factor, como un elemento, como un medio, denomínenlo como quieran, de saber de un mundo. Y ahí sabemos que hay un sujeto y un objeto. Y el sujeto sabe de ese objeto y ese objeto es sabido por ese sujeto. O sea, en esos 3 niveles nos encontramos con aspectos puramente, llamémoslo así, epistemológicos. Sensibilidad, percepción, entendimiento. Pero recuérdese que la dialéctica de la
de la conciencia, y en particular del último capítulo de esa conciencia, o sea, del entendimiento, nos lleva al saber de la autoconciencia. O sea, cuando la conciencia toma para sí como objeto la propia conciencia. O sea, la conciencia ha encontrado en su búsqueda de conocimiento del mundo que detrás de los mismos fenómenos está ella, ¿sí? Que la que formula las leyes, la que hace, la que explica la esencia de las apariencias de las cosas. O sea, la propia conciencia se vuelve objeto. Objeto y sujeto ahora son la misma conciencia, porque la conciencia es objeto para el sujeto, que es también la conciencia. Ahí, dice Hegel, aparece por primera vez para nosotros el concepto de espíritu. Le leo esto de la fenomenología, del capítulo de la conciencia. Es una autoconciencia, esto es la página 113 de la edición que utilizamos normalmente. Es una autoconciencia para una autoconciencia, las que se enfrentan aquí. Y solamente así es, en realidad, pues solamente así deviene para ella la unidad de sí misma en su ser otro. El yo, que es el objeto de su concepto, no es en realidad objeto, ¿sí? A la manera como venía siendo en los capítulos anteriores. Y solamente el yo, que es objeto de su concepto, no es en realidad objeto. Y solamente el objeto de la apetencia es independiente. Solamente el objeto de la apetencia es independiente. Entonces, volvemos sobre este párrafo ahorita, tranquilo. Pues este es la sustancia universal inextinguible, la esencia fluida igual a sí misma. Aquí en estos párrafos es cuando Hegel empieza a decir cómo es que la sustancia se vuelve sujeto, es decir, cómo es espíritu. En cuanto una autoconciencia es el objeto, este es tanto yo como objeto. Las dos cosas. Aquí está presente ya para nosotros el concepto del espíritu. O sea, el concepto del espíritu aparece ya en la figura de la autoconciencia. Cuando el objeto para esa conciencia es la propia conciencia. Fíjense que el objeto ya no va a ser lo exterior. Antes era el objeto, aquí ya ha desaparecido la naturaleza. La noción general de naturaleza que se mantiene por sí sola y independiente. O sea, aquí ya está volviéndose la sustancia sujeto en la mera autoconciencia. Lo que pasa es que la autoconciencia no sabe eso. La que va a saber eso es el espíritu, o quien va a saber eso es el espíritu. Solamente el espíritu es el que podrá captar que la sustancia es sujeto. La autoconciencia, que es realmente la que hace el trabajo, no lo capta. Repito, ahora, esto es interesante porque, fíjense, esto está en el libro de Jason, y esta cita la encontré en el libro de Jason, el que les acababa de señalar, y dije yo, claro, este tipo le está pegando donde es al problema, justamente donde es el problema. En cuanto a una autoconciencia es el objeto, este es tanto yo como objeto. Las dos cosas, o sea, es tanto sujeto como objeto. Está diciendo que el objeto es sujeto al mismo tiempo, y eso lo capta la autoconciencia. Más tarde, bueno, aquí está presente ya para nosotros el concepto del espíritu, para nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los lectores de la fenomenología. Los que estamos leyendo la fenomenología, podemos darnos cuenta que ahí ya está apareciendo el concepto de objeto. La autoconciencia, por supuesto, no lo sabe porque ella está ahí
como en una pelea de perros por la libertad, ¿no? Están agarradas las conciencias en función de la libertad. ¿Por qué? Porque es que a la conciencia, tener como objeto a la propia conciencia, el problema del conocimiento del mundo, sea por la percepción, sea por la ciencia, deja de ser importante. Deja de ser lo fundamental de la propia vida. Porque lo que está en juego es la vida. O sea, no es el conocimiento lo fundamental de la vida, sino lo fundamental de la vida es la vida misma, y esa vida misma, en esa relación de conciencia con conciencia, se juega en la vida misma, y el que arriesga la vida frente al que no arriesga la vida, pues se va a establecer como dominante y dominado, otro tipo de relación. Entonces la conciencia anda en esa pelea de perros, ahí no tiene tiempo para ponerse a mirar el problema del conocimiento del mundo como tal. ¿Y quiénes son los que capta eso? Los que captamos eso, los lectores de la fenomenología. Para nosotros. Entonces, cada vez que ustedes se encuentren en la fenomenología, que Hegel dice, para nosotros, es algo que no capta la conciencia que está metida en el problema, pero que sí capta el lector de la fenomenología. ¿Y por qué lo capta el lector de la fenomenología? Porque el lector de la fenomenología es un tipo que vive en la época moderna, en la época del espíritu, donde ya se supone, si es un lector ilustrado, ya es consciente de que lo fundamental es el espíritu. Entonces es otra cosa. Más tarde, y aclara, más tarde vendrá para la conciencia la experiencia de lo que el espíritu es. Esta sustancia absoluta, que es la perfecta libertad e independencia de su contraposición, es decir, de distintas conciencias de sí que son para sí, es la unidad de las mismas. El yo es el nosotros y el nosotros el yo. La conciencia, oído a esto que viene acá, que es la explicación, creo yo, perfecta para la problemática en la que estamos en la lectura del prólogo. La conciencia solo tiene en la autoconciencia, como el concepto del espíritu, el punto de viraje a partir del cual se aparta de la apariencia coloreada del más acá sensible y de la noche vacía del más allá suprasensible para marchar hacia el día espiritual del presente. Repito ese párrafo que dice 3, 4 cosas, pero absolutamente decisivas. La conciencia solo tiene en la autoconciencia, o sea, en otra conciencia. Y en el trabajo que la conciencia hace sobre sí misma. La conciencia solo tiene en la autoconciencia como el concepto del espíritu. Recuerden, como el mero concepto, o sea, el comenzar a aparecer el espíritu. Como el concepto del espíritu, el punto de viraje. Clave ahí, el punto de viraje, a partir del cual se aparta de la apariencia coloreada del más acá sensible. ¿Cuál es la apariencia coloreada del más acá sensible? La naturaleza. O sea, la conciencia, cuando se hace objeto para la conciencia, se hace autoconciencia, ahí en ese punto se puede apartar, se puede alejar del más acá sensible. El más acá sensible es lo que tenemos al frente, lo que captamos con la sensibilidad, con la percepción y lo que explicamos y entendemos mediante leyes. Ese es el más acá sensible. Ahí la autoconciencia tiene la oportunidad de apartarse de ese más acá sensible, apariencia coloreada, o sea, todo lo hermoso que puede ser esa naturaleza, pero es que el verdadero objeto es la propia conciencia. Pero no solo eso, sino también de la noche
vacía del más allá suprasensible, de los dioses, de Dios. O sea, cuando la conciencia se hace autoconciencia propia, se separa de dos cosas que han marcado la historia de la humanidad: el imperio, el dominio de lo natural, de lo sensible, y el mundo de lo suprasensible, el mundo de la divinidad. Y es que el hombre se ha enfrentado con eso, históricamente, o con lo natural o con lo supranatural. Esas son las dos cosas a las cuales ha estado el hombre siempre referido, y les ha dado categoría de sustancia. Es lo que es porque ahí está, lo natural. Es lo que es, que no vemos, que no captamos, pero que dirige nuestras vidas, la divinidad. Entonces, el uno aparece como apariencia, el uno es una apariencia multicolor que captamos con la sensibilidad, es el mundo de lo sensible, pero lo otro es una noche vacía del más allá suprasensible. Y el hombre se separa, se aparta de esos dos elementos que lo configuran, lo determinan, lo dominan, que son lo sensible, entendido así desde el punto de vista de la naturaleza, y lo suprasensible, que no es más que una noche vacía. ¿Para qué? Para marchar hacia el día espiritual del presente, o sea, donde está el espíritu rigiendo la vida de los hombres, y luego entendemos que ese espíritu ha sido construido por los propios hombres. Ahora, reconocer eso puede conducir al narcisismo, a un narcisismo, sí, pero es un cierto tipo de... No, el narcisismo es una sobrevaloración, y yo no creo que Hegel haya sobrevalorado eso. O sea, es una discusión que se puede hacer con Jason. El que el hombre reconozca que lo que él es producto de su obrar, de su pensar, de su hacer, de su praxis, lo sitúa en el terreno que es. Otra cosa es que termine, no sé, sobrevalorando eso. Pues eso puede valer nada, ¿no? En últimas. Vale todo y vale nada al final, ¿no? Bueno, pero es que ya ahí ya no haría Hegel, sino yo alejándome de Hegel. Esa es otra cosa distinta. Bueno, esa es entonces una primera parte interesante que hay que tener en cuenta para las lecturas en general de la fenomenología, de la cual en este grupo simplemente damos como unas pautas de lectura de la fenomenología, porque no, se me haría terrible ponerse uno a leer la fenomenología, ¿no? En ese ejercicio no me meto yo. Entonces, pero sí señalar algunas pautas de lectura para que alguien pueda, por su propia cuenta, asumir esa lectura. Bueno, el otro elemento que quisiera destacar, ¿por qué? Porque es que, digamos, aquí lo que se va a poner en juego, como dije hace un rato, es la existencia real del espíritu, ¿no? Que ya como lo hemos insistido, lo hemos dicho en otras ocasiones, está compuesto, según Hegel, aquí en la fenomenología, por el mundo griego, el mundo de la eticidad, luego el mundo de la cultura y luego el mundo de la modernidad, o sea, el de la moralidad que llama Hegel acá. Pero
hay que tener, insisto mucho en eso, que hay que tener en cuenta que eso es un proceso histórico, completamente, completamente decidido por la acción de los propios hombres. Entonces voy a leer aquí, a releer unos párrafos del capítulo, ya dando un salto allá del capítulo cuarto al capítulo sexto, releer algunos aspectos de la fenomenología del capítulo de espíritu. El espíritu es la sustancia y la esencia universal. La sustancia. El espíritu. O sea, cuando se dice que la sustancia es sujeto es porque es espíritu. Cuando nosotros decimos meramente subjetividad, no estamos teniendo en cuenta lo general, lo colectivo, por así decir, sino nos estamos refiriendo exclusivamente a la conciencia. A veces incluso, o a lo sumo a la autoconciencia. Entonces, realmente es espíritu. El espíritu es la sustancia y la esencia universal, igual a sí misma y permanente. El inconmovible e irreductible fundamento de partida del obrar de todos. El fundamento de todos y del obrar de todos. Su fin y su meta, como el en sí pensado de toda autoconciencia. Esta sustancia, a mí me parece que en lo que voy a leer está todo Hegel. Esta sustancia es asimismo la obra universal, la obra, y Hegel subraya la palabra obra. Es por eso es que podemos decir sin ningún problema, creo yo, que el asunto es que el espíritu es la praxis. Esta sustancia es asimismo la obra universal que se engendra como su unidad e igualdad mediante el obrar de todos y cada uno. El obrar de todos y cada uno es la praxis. Pues es el ser para sí, el sí mismo, el obrar. Como la sustancia, el espíritu es la inmutable y justa igualdad consigo mismo. O sea, igual que la sustancia, el espíritu es igualdad inmutable consigo misma, consigo mismo. Pero como ser para sí, que es lo que el espíritu le aporta a la sustancia, o sea, la reflexión sobre sí misma, pero como ser para sí es la esencia que se ha disuelto en esa sustancia, ¿no? La esencia bondadosa que se sacrifica, en la que cada cual lleva a cabo su propia obra, que desgarra el ser universal y toma de él su parte. Sabemos que el espíritu se pierde en lo finito. Esa praxis es la praxis, esa praxis que considerada históricamente es una universalidad, se pierden las praxis particulares de los individuos y de las épocas. Se disuelve, ¿no? Bondadosamente se sacrifica, en la que cada cual lleva a cabo su propia obra, que desgarra el ser universal y toma de él su parte. Esta disolución y singularización de la esencia es cabalmente el momento del obrar y el sí mismo de todos. Es el movimiento y el alma de la sustancia y la esencia universal efectuada. Y precisamente por ello, porque es el ser resuelto en el sí mismo,
es por lo que no es la esencia muerta, sino la esencia real y viva de la sustancia. Eso es lo que es el espíritu. Ese es el carácter de sujeto de esa sustancia. El espíritu es así la esencia real absoluta que se sostiene a sí misma. Todas las figuras anteriores de la conciencia son abstracciones de este espíritu, o sea, percepción, certeza sensible, percepción, entendimiento, son figuras de ese espíritu. Son el analizarse del espíritu, el diferenciar sus momentos y el demorarse en sus momentos singulares, en la percepción o en el entendimiento o en la razón observante. Eso es el espíritu demorándose en momentos singulares de él mismo. Son formas de praxis y formas de conciencia. Claro, la percepción es una forma de praxis. La ciencia de los científicos es una forma de praxis. Es un estacionarse del espíritu en esa forma. La razón que observa la naturaleza o la razón que actúa, el hombre racional que actúa en la sociedad, es una forma parcial del espíritu, en el que el espíritu está detenido en ese momento y en ese momento histórico también, ¿no? Porque, por ejemplo, la conciencia desdichada cristiana, esa es una forma de ser del espíritu y ahí puede pasar mucho tiempo, ¿no? Siglos en eso. Son el analizarse, esas formas de la conciencia son abstracciones del espíritu, son el analizarse del espíritu, el diferenciar sus momentos y el demorarse en momentos singulares. Este aislamiento de tales momentos tiene al espíritu mismo como supuesto y subsistencia, o existe solamente en el espíritu, que es la existencia, que es lo que existe realmente. Estos momentos aislados de esta manera tienen la apariencia de ser como tales, pero es solo la apariencia. Pero su progresión y su retorno a su fundamento y esencia, o sea, el espíritu, muestran que son solamente momentos o magnitudes llamadas a desaparecer. Y aquella esencia es precisamente este movimiento y esta disolución de tales momentos. El espíritu, en su desarrollo como praxis, disuelve esos momentos que quieren afirmarse particular e individualmente en cada instante, por así decir. Aquí, donde se ponen el espíritu o la reflexión de estos momentos en sí mismos, nuestra reflexión en torno a ellos puede recordarlos brevemente conforme a este lado. Dichos momentos eran la conciencia, la autoconciencia y la razón. O sea, Hegel está diciendo, conciencia, autoconciencia y razón son solo momentos del espíritu. Formas en que el espíritu se abstrajo de sí mismo, se demoró en una serie de consideraciones. Cuando dice conciencia está diciendo certeza sensible, está diciendo percepción, está diciendo entendimiento. Si dice autoconciencia, dice las distintas formas que el hombre ha tenido para autoconcebirse a sí mismo, la más famosa de las cuales sabemos es la conciencia cristiana infeliz, desgraciada. Y cuando dice razón, se está refiriendo a la razón observante, a la razón activa y a la razón que se realiza a sí misma. Las tres formas, los tres grupos de razón. El espíritu, y aquí lo señalan, es que más didáctico que esto no puede haber. Está explicando en detalle Hegel lo que ha hecho atrás, en los capítulos anteriores. Y entonces yo quisiera insistir en eso. El espíritu es, pues, conciencia en general, que abarca en sí la certeza sensible, la percepción y el entendimiento. En tanto que el espíritu, en el análisis de sí mismo, retiene el momento según el cual es él mismo realidad objetiva que es, y hace abstracción del hecho de que esta realidad es su propio ser para sí. O sea, cuando el espíritu es conciencia, supone que existe
algo ajeno a él, una sustancia ajena a él, una sustancia que él estudia. Si por el contrario retiene para sí el otro momento del análisis, según el cual su objeto es su ser para sí, entonces es autoconciencia. Señala. Pero como conciencia inmediata del ser en sí y para sí, como unidad de la conciencia y de la autoconciencia, el espíritu es la conciencia que tiene razón. Conciencia que como el tener lo indica, tiene el objeto como racionalmente determinado en sí o como determinado por el valor de la categoría. O sea, la razón sabemos que obra mediante las categorías, mediante las categorizaciones del mundo, pero de tal modo que el objeto no tiene todavía para la conciencia del mismo el valor de la categoría. Categoriza, por así decir, pero no sabe que esa categoría es todo, es real. El espíritu es la conciencia de cuya consideración acabamos de salir. Esta razón que el espíritu tiene es intuida finalmente por él como la razón que es o como la razón que es realmente en él y que es su mundo. Y entonces el espíritu es en su verdad, es el espíritu, es la esencia ética real. Entonces ahí sí ya llegamos para abordar el capítulo. ¿Qué quiere decir Hegel acá? Que la sustancia es sujeto, pero ese sujeto es espíritu, y ese espíritu en su verdadera existencia no es ni mero conocimiento, ni fundamentalmente un problema de conocimiento, ni mera autorreflexión individual, ¿no? Ni mero actuar individual. Actuar individual es, o sea, me estoy refiriendo a los 3 capítulos anteriores, conciencia, autoconciencia y razón, ¿sí? Si es, o sea, el espíritu, la sustancia que es sujeto, decimos, es porque ese sujeto es espíritu. Pero, ¿qué significa eso? Que el sujeto sea espíritu. Que no es la sustancia sujeto gracias al conocimiento y por el conocimiento. Que no es el conocimiento el que convierte lo otro de la conciencia, o sea, una sustancia ajena, en sujeto. O sea, el conocimiento no vuelve a la sustancia sujeto. Eso no es. Es solo una partecita. Tampoco es la mera autoconciencia lo que vuelve sujeto a la sustancia. No. ¿Sí? El hecho de que el hombre considere en un determinado momento que lo importante y lo definitivo de la existencia no es lo que yo puedo extraer a partir del conocimiento que tengo de la naturaleza y del mundo, sino mi propia vida, ¿sí? Eso no es siquiera lo que convierte a la sustancia en sujeto, aunque lo que esté en juego es mi vida. De ahí el desprecio que Hegel siente por las filosofías helenísticas, a las que llama filosofías de la autoconciencia. Porque los estoicos, los escépticos, los epicúreos van a decir que lo fundamental es uno mismo, la propia existencia. Y por supuesto que yo estoy de acuerdo con ellos y no con Hegel. Pero Hegel desprecia ese punto de vista y dice, eso no es lo que hace que la sustancia sea sujeto. Pues claro que es muy importante cuando yo llego a la idea, cuando yo me formo la idea de que lo que importa en toda la existencia es mi vida, porque lo que ha existido antes a mí qué me importa y lo que va a existir después de mí a mí qué me importa. ¿Sí? Que realmente no me importa nada, ni me tiene que importar nada. Que se va a acabar la humanidad, que se acabe. ¿Sí? ¿Qué tal? Que listo. Esas son las filosofías helenísticas del autoconsciente. Que antes pasó esto, ya a mí qué me importa. ¿Sí? No. Eso,
cuando la autoconciencia termina reconociéndose a sí misma y se cierra en sí misma, manda al carajo todo y se queda solo con sí misma. Yo veré cómo vivo. Estoicos, epicúreos, cínicos, escépticos. Filosofías de la autoconciencia. Las llama despectivamente, pero acertadamente Hegel. Pero eso no me soluciona el problema, es lo que dice Hegel. Eso no soluciona el problema del mundo ni el problema del individuo, el que yo llegue a ese punto. Claro, uno le podría contestar a Hegel, porque yo no vine aquí a solucionar el problema del mundo. El mundo está lleno de salvadores y no hay nada peor que los salvadores del mundo. Son los que más, como dice Cioran, son los que más mal le han hecho al mundo, los salvadores. Son los que lo han parrandeado. Entonces, pero bueno, pues es otra cosa. Es para pelear con Hegel, ya que la sesión pasada presentaron que cómo podía no pelear con Hegel, pues por ahí. Pero bueno. Entonces, no, eso no es, la autoconciencia no resuelve el problema de la sustancia sujeto. Pero tampoco la razón lo resuelve. Tampoco el conocimiento racional, ya sin un Dios, ni nada de esos presente, ya sin un Dios de esos que influya ahí, sino que yo pretendo encontrar la racionalidad en el mundo. O sea, la idea de que la razón está presente en el mundo, que el mundo y la naturaleza, en particular primero la naturaleza, funciona siguiendo unas leyes de causalidad que yo puedo establecer y solucionar y encontrar, y están todas las ciencias naturales. Eso no es lo que hace sujeto a la sustancia. Tampoco el obrar en relación con la sociedad. Si se asume ese obrar desde un punto de vista individual, como lo hace la razón activa, ¿cierto? En sus tres figuras señaladas acá. El individuo que quiere gozar ese mundo, el que quiere transformarlo a las malas y el que quiere transformarlo a las buenas. Eso no, aún eso que ya enfoca la sociedad y que ya no solo se queda en el individuo, sino que tiene que tener en cuenta la sociedad, ni siquiera eso hace que la sustancia sea sujeto. Pero es la introducción al problema. Realmente no hay ninguna forma de razón ni de subjetividad, ni de conciencia, ni de autoconciencia individual que haga de la sustancia sujeto. Lo único que hace de la sustancia sujeto efectivo es el mundo social e histórico. Y entonces, precisamente es cuando pasa uno del quinto capítulo al sexto. Y termina Hegel diciendo lo que acabamos de leer. El espíritu existe realmente como sustancia ética. Y la sustancia ética es el conjunto de los individuos obrando de una determinada manera, o sea, una praxis social, histórica, iba a decir, y consciente. No necesariamente consciente, pero sí, más bien, digamos, problemática. Y listo. O sea, uno, lo que hace de la sustancia sujeto es que el espíritu tenga una realidad histórica en el mundo. Y esa realidad histórica en el mundo la tiene en la existencia ética de los pueblos, no de los individuos, sino de los pueblos. Y listo. Llegados ahí viene el análisis de la primera forma de existencia real de ese espíritu, que es la eticidad griega. O sea, una forma de existir de un pueblo muy particular, del cual Hegel va a mostrar
su constitución, sus características y fundamentalmente su crisis social, histórica, y, ahí ya podemos empezar. Creo yo que con esto, pues por fin llegamos a lo que quería llegar hace unas 2 o 3 sesiones para poder empezar. Ahora, yo lo que pienso es que tampoco en adelante nos vamos a demorar tanto. Lo hago en esto del espíritu porque me hace como la parte clave. Ya el estudio de esas figuras del espíritu, pues podemos decir generalidades y bueno, no sé en qué momento podamos ya salir de la fenomenología a otras cosas. Vamos justamente en la mitad del asunto. Entonces, si hay alguna inquietud al respecto, porque yo creo que ya de tiempo estamos apenas, ¿no? Diría yo, no sé. ¿Qué dicen ustedes? Perdón, Guillermo, una pregunta. ¿De tiempo cuánto llevamos? 1 hora y media. Bueno. El tiempo pasa a todas. Es que eso, usted cree que no, igual. No, a mí se me ofrece, Guillermo, que hay muchos temas que se abren ahí muy interesantes de aclaraciones. Me llamó mucho la atención que arrancaras por las objeciones y por los desacuerdos que tienen algunos filósofos o autores que se ocupan de Hegel, pero sí que sería interesante que le jaláramos un rato a cada uno, ¿no? Con detalle, sobre todo yo pienso que para la gente joven que vive desde la novedad, sobre todo lo posmoderno, a mí me parece que ese es uno de los ejercicios casi que de profilaxis, ¿no? Es decir, si alguna vacuna puede haber en la reflexión hegeliana es precisamente contra ese sendero abierto por la Edad Media y por los grupos de oración que han venido escondiendo en la filosofía los procesos del posmodernismo. Es decir, hay mucho de la restauración de la autoridad de muchas cosas que ya en Hegel empezaron a ponerse en su sitio y que ellos quieren volver a reivindicar, como por decir algo, la pertinencia y la importancia de tal autor. Es decir, yo no sabía qué tan útil puede ser la lectura de San Agustín o la lectura, no sé, de San Anselmo. Eventualmente lo es si usted quiere en un nivel cierto de erudición, pero y de aclarar la época o de sacar de allí algunos elementos que eventualmente se trabajaron al futuro. Pero me parece que una de las características que tiene Hegel es la de habérselas con todos, la de la pelea completa con casi todos los autores y los temas que para su época y su tiempo anterior tuvieron más resalte y más importancia como para ponerlos en su lugar y darles un término de defunción. Y sin embargo, esa defunción, incluso la subjetividad maltratada o mal percibida de todo el idealismo alemán en Hegel comienza a ser otra cosa completamente distinta. Y la pregunta que uno tendría que hacerse es, bueno, ¿y cómo es posible que haya una relación entre Hegel y Marx si precisamente la subjetividad idealista es el principio de una especie de idealismo objetivo de Hegel, ¿no? Porque a veces pues, aclarar ese tipo de cosas lentamente me parece que, sobre todo a la gente joven que no vieron el proceso de las peleas aquí en los años 60, 70 y 80, puede ser educativo, sobre todo porque la mayoría de las facultades de filosofía en este momento están como en otra cosa completamente distinta. Yo no estoy muy enterado de en qué están, pero me da la sensación de que hay por un lado un borde abierto por todas estas universidades confesionales. Nada de raro que el Minuto de Dios termine siendo una facultad de filosofía que, bueno, ya la tiene la Universidad del Rosario desde hace muchos años. Ahora, ¿qué enseñan ahí? Yo no sé, no tengo ni idea. La Nacional fue invadida por una época de moda en la filosofía analítica que no deja de tener su interés,
Pero sin embargo, ese proyecto de la filosofía analítica era cancelar el pensamiento de Hegel. En el fondo, tuvieron la buena suerte y nosotros la mala suerte que Ramón Pérez Mantilla se hubiera muerto en esa coyuntura, ¿no? En la mitad de ese proceso se va saliendo la gente que hacía otro tipo de temas y las universidades quedaron en manos de los egresados que venían de Europa y que nos querían convencer en que lo único que se podía hacer era filosofía del lenguaje porque lo otro era lenguaje de cafetería, ¿no? Incluso se dijo muchas veces que la filosofía de Frankfurt era conversación de cafetería más que una filosofía derivada del pensamiento de Max Weber, de Hegel, de Marx, de Nietzsche mismo, y de todos los pensadores que tuvieron necesidad de acogerse a la circunstancia del nacimiento del nacionalsocialismo y tratar de responder a las preguntas de por qué el mundo se volvía cada vez más irracional. Bueno, pues un poco la invitación sería a que si continuamos, me llama, no sé qué opinión les merece a todos los compañeros, si nos podríamos dedicar en algunas ocasiones en el curso tuyo, no en el de la lectura del texto de Hegel, que sí ya está contratado por los párrafos, sino a mirar, a mirar, a mirar las peleas de los anti-hegelianos contra Hegel y observar hasta dónde son razonables y racionales, ¿no? Ese tipo de cosas me parece que podría ser, o sea, un poco como al comienzo mismo de la exposición tuya. Sí, sí, ahí el dato sería como mantener un control de tiempo, ¿cierto? Y poder decir, dedicamos una partecita a, sí, porque yo pensé que en media hora salía de esto y no. Entonces, una partecita a eso y otra parte me parece interesante. A mí me parece interesante la propuesta. La idea sería como cuadrarle el tiempo. Sí, por ejemplo, Popper un ratico, La sociedad abierta y sus enemigos, en donde él le considera a Hegel. Ahora, toda esa cosa de los estudios culturales, también hay cosas que a mí siempre me llamó la atención, porque bueno, yo no me puse a leer los autores de los estudios culturales, sino a los que venían de los Estados Unidos a traer la buena nueva de que la razón en Colombia, hágame el favor, que la razón en Colombia era hegemónica y que había que acabar con Hegel porque Hegel era, yo sí decía, pero yo no sé, primero en dónde fue que estudiaron, en primer lugar, no, si irse hasta Nueva York a hacer eso para llegar a decir eso, también me parece como medio grave, ¿no? Y lo segundo, que había que acabar con Hegel porque Nietzsche, y entonces Nietzsche se convierte en el elemento de cuña para romper con esa supuesta hegemonía de la razón hegeliana que yo nunca vi, es decir, yo de todo lo que yo viví en mi vida profesional, todo el mundo esquivaba leer a Hegel, nadie le interesaba y tampoco había quien lo dictara, entonces eso era un complique, ¿no? O sea, yo no sé de dónde se formaron en la hegemonía de la razón. En realidad lo que querían era promover la hegemonía de la fe, ¿no? Entre otras del prestigio de los que venían con títulos de posgrados y doctorados en Estados Unidos y en Europa. Pero me parece que hay mucha de fantochada, mucha chambonería y fantochada en todo eso. Entonces, irlo lentamente mirando, leyéndose los textos de Popper, leyendo los anti-hegelianos en general, incluso leyendo cosas de Marx para hacernos una idea básica de qué exactamente fue lo que a él le pareció importante recoger de Hegel. Sí, yo no sé qué dirán nuestros A ver, los muchachos, Eduardo, contertulios. Andrés, Angie, Laura, Profe, Jean yo creo que Paul. estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo porque es que uno que hay como con la mitad, queda uno con el, o sea, como con el sabor de empezar y, bueno, ¡fum! Se saltó. Entonces sí, hay un montón de peleas, como siempre hemos sabido que la filosofía es un montón de peleas que se dan, ¿cierto? Pero uno no sabe realmente cómo es que se comienzan a dar esas peleas, ¿sí? Y realmente creo que sería muy interesante, fuera de estar leyendo Hegel, ¿cierto? Y ver todas las características que es el profe Guillermo Moreno, ¿cierto? También analizar cuáles son esos debates que se pueden dar y en qué momentos realmente puede ser una pelea en serio o simplemente es algo para llenar como los espacios de que no se pueden llenar por la falta de lectura del mismo Hegel, ¿no? A ver, Steven, ¿qué pasó?
O Jean Paul, cualquiera de los que sea, no interesa, o Andrés. Laura, Angie. Andrés. Yo quería comentar brevemente, profe, que me parece muy buena idea como tener mayor claridad de estas discusiones, porque, por ejemplo, se inició con que Nietzsche, siendo discípulo de Schopenhauer, hacía como una crítica precisamente al modo en que Hegel explica la historia, ¿no? Y ya después como que se suavizó la cosa, mencionó el profesor en su proceso en el de Nietzsche. Entonces sería muy interesante saber de qué forma estuvo como presente su crítica, ¿no? ¿Qué fue lo que a la reacción o a los seguidores de Schopenhauer o de Schelling, digámoslo, no aceptaban? Y si de esta manera, bueno, de qué manera eso se volvió un debate, ¿no? En cuanto a la historia, y además porque Nietzsche también tiene como su propia forma, no sé en qué sentido son similares de elaborar historia, la noción de genealogía, ¿no? Y de qué manera eso se distancia o es distinto del modo como Hegel ha hecho una explicación del espíritu o de la historia. Sí, eso sería como mi comentario. Bueno, y además, ¿quién más? Jean Paul, ¿qué pasó, mi hermano? Yo hasta ahora estoy calentando nuevamente y pues necesito revisar esos textos. Sería de pronto, no sé, le agradecería al profe si de pronto nos manda alguna, o pues no sé si ya las había mandado antes, porque como dije, hasta ahora me reconectaba, para mirar esas críticas justamente y comenzar a echarles muela a cada una, porque pues sí es fundamental entender justamente lo que venía recogiendo el profesor Guillermo, de por qué pues en las universidades esto pasa como tan desapercibido. O sea, digamos que uno escucha más bien como por el ladito, sí, que Hegel, que él propuso ciertas cosas, que el sistema, que tal, pero que después lo destruyó Nietzsche, tranquilo, y como que se salta y pues ese es el chisme que a uno le llega. Y claro, y después llega en efecto pues todo lo que es la corriente analítica, que como mencionó el profesor Muñoz, pues también es una reacción al idealismo y una supuesta recuperación del mundo, es con lo que uno se queda también de todo ese trayecto. Entonces sería como bueno puntualizar sobre eso, a ver qué es lo que está pasando. Ahora, yo no sé si finalmente también esta sería una manera de salirle, o sea, dañarle el orden al profesor Guillermo Moreno. No, solo como inquietud, ¿no? Me llama mucho la atención. Hay dos o tres expresiones que me parecen absolutamente poderosas. Y es la explicación, es tipo chulo. Creo que esa vaina hay que recogerla. La pedagogía. De verdad, ese es un logro metafórico muy interesante del profesor Guillermo Moreno, de la explicación tipo sobrevuelo sobre el sitio, pero en la forma pedagógica tipo chulo. Entre otras, basado en el hecho de que nosotros los que estudiamos filosofía, pues nunca estudiamos pedagogía, o sea, uno nunca estudia cómo es que se enseña eso, sino que al fondo de toda la exposición uno cree haber entendido y al creer ese tipo de cosas, tener la conciencia y la buena fe de tratar de explicar lo que entendió, pues uno hace una exposición con los recursos del lenguaje que ha venido utilizando para entender el texto que ha leído y que además después le toca a usted frente a 20 personas o 30 personas explicar. Entonces, yo me pongo a pensar que por lo menos para algunas de las etapas que yo viví, que algunos de ustedes como docentes tienen, y es explicar cosas que uno no ha entendido completamente, eso también es muy dramático, o sea, eso tiene mucho que ver con los malos profesores, o sea, entre otras, si ustedes miran la parte griega que yo hice en la universidad, pues la hizo un señor que era un liberal muy buen tipo, poeta y tal, que le gustaban los presocráticos, pero no era un docente de filosofía, ni de Aristóteles, ya lo dije yo en la sesión pasada del viernes. Pero para el caso de la exposición primero habría que hacer la pregunta de la siguiente manera. El profesor Guillermo Moreno con esta última
charla, da por concluido su curso con los estudiantes de la distrital, o usted tenía dentro de su bitácora de vuelo cosas que tenía que hacer enseguida, ampliar algunas explicaciones sobre el texto, sobre la obra de Hegel, o si ya estaba entrando en las peleas de Hegel con los demás y en los vínculos y relaciones de Hegel con otros autores. No sé, esa pregunta la haría yo de esa manera. No sé qué opinión tiene Laura y Angie y Steven. Una voz femenina, Angie, Laura. ¿Qué nos dicen? No están a la mano. O quién entre más, tanto, Laura. Steven. Hola, ¿me escuchan? Sí, Angie, claro. sí. Angie, adelante. Hola, profes. Hola a todos. Bueno, una cosita pequeñita que iba a decir es que, bueno, estuve en el curso con el profe Guillermo y se interrumpió, pues, por cosas diferentes. Y continuamos con un profe, pero era chistoso porque vimos de todo menos a Hegel, cuando era una aproximación a Hegel. Entonces, digamos, sí queda de pronto ese sinsabor porque de por sí es bien complejo y de pronto yo creo que si bien es importante abordar el después de Hegel, digamos, los críticos, sí, de parte, pues la interpretación podría decirse por parte de derecha, izquierda, que claramente es súper importante, yo creo que pues, me interesaría seguir abordando en lo posible Hegel, porque es que pues es bien denso, creo yo. Y ya, digamos, ya uno entendiendo un poco más, pues uno mismo podría interpretarlo y relacionarlo con los que vinieron después de Hegel, pues a criticarlo, a retomar y bueno, todo eso. Es mi opinión. Angie, ¿en dónde fue que tomaste un curso y luego lo reemplazaron al profesor Guillermo? ¿Cuál Guillermo? ¿A Moreno o a mí? Con el profe Guillermo Moreno, el curso de la aproximación a Hegel, Sí. que estuvo el paro y bueno, varias cosas, entonces continuamos el curso, fue con otro profe. Entonces precisamente dimos vuelticas y varias cosas, pero se tocó cualquier cosa menos Hegel. Sí, no, es que eso es con lo que da la tierra, Angie. Ese profe nunca pasó por ahí. Sí, fue este curso porque pues precisamente estamos en estas porque yo pensé que este semestre, o había determinado que este semestre no trabajaba y no reanudaba ese curso, pero como había quedado ahí tirado la mitad, dije, no, yo por lo menos me comprometo a terminarlo, ¿no? Eso, a ver. No, pero a mí me gusta la propuesta de Guillermo, solo que le respondo a la última pregunta y a ver cómo cuadramos. Como dice Angie, pues sí, yo creo que es bueno que se detengan un rato en Hegel y que miren los textos y se hagan una idea a Hegel, ¿sí? Antes de enfrentarse a los debates y demás. Porque sí, a veces puede pasar lo que decía Jean Paul. No, el sistema, pero Nietzsche dice que todos los sistemáticos son tramposos, en consecuencia yo no miro ningún pensador sistemático, ya. Eso pasa. Y además Nietzsche lo dice, todo sistemático es tramposo, y ya. Entonces ya con eso ya tengo un argumento para no leer a Hegel. Y eso pues obviamente no puede ser así. Sí, pero eso ahorra tiempo. ¿Pero para qué? No sé, pero la gente cree que está en el presente. Ese es el problema. Sí, la gente sí. cree que estar en filosofía es estar... ¿Quién llegó de tal parte para que yo me le pegue a ver si además consigo empleo con ese profe? Que yo lo vi en la pedagógica, eso era típico, ¿no? Es decir, los estudiantes con una percepción absolutamente fantástica detectaban los profesores que tenían futuro, como en las vainas de las especies, ¿no? ¿Con quién me combino y a quién me acerco? Porque ese va a sobrevivir mientras que el otro lo van a echar. Y claro, conmigo había todo ya sabían que me iban a echar, entonces no
no había manera de que hubiera un poco de compasión con el echado. Entonces, pues quedaban los que estaban en la administración, que eran los profesores que tenían su séquito allí para enseñar lo que enseñan, que yo no sabría. O sea, a mí me parece que eso es decir, la pregunta fundamental es esta: ¿qué puede enseñar alguien en la San Buenaventura o en la Santoto? Y la verdad, mi resumen es nada, porque es una vaina clerical. Eso sí que es sistemático, eso sí que es tramposo, porque allí están, decir, el origen de esas facultades, no sé si lo saben, porque cuando uno no sabe eso, no entiende. El origen era para organizarle la vida filosófica a los curas, sino que luego se amplió y se abrió laicos. Entonces los laicos están ahí metidos de relleno para el manejo administrativo y la plata que necesita la universidad para recibir fondos de los estudiantes. Pero en general la idea es que sea una educación, digamos, dogmática, clerical. Me aumentó una llamada, ya me jodieron aquí la conversa. Sigan ustedes. Bueno, listo. Bueno, entonces, respecto al curso, a ver, era una aproximación a Hegel muy general, y bueno, así lo veníamos haciendo para, suponía yo, o supongo, todavía tengo esa, que al final podría yo manifestar unas divergencias con Hegel, pero eran las divergencias mías con Hegel, no las de otros autores, sino las mías, las que yo he ido incubando a lo largo de un tiempo con Hegel. Bueno, y entonces, ¿qué pensaba? Hacer un recorrido rapidísimo por una serie de cosas. Al comienzo señalé algunas en el curso, muy generales. Después uno sabe que de todas formas tiene que ocuparse en algún momento de la fenomenología. Y dije, pues me paso un brochazo por la fenomenología. Después tenía pensado, bueno, que se distinguiera la relación representación-concepto, básicamente, y también brevemente, y unas consideraciones alrededor del problema de la libertad, hasta ahí. Y enseguida dedicarle, digamos, la tercera parte, la parte final del curso. Eso lo haría, pensaba, en las dos primeras terceras partes. En la tercera parte final presentaría mis opiniones al respecto, mis diferencias al respecto. Ahora, ya haciendo el trabajo acá, pues, y sobre todo el otro trabajo que estamos haciendo con la lectura del prólogo, pues el asunto se estaba poniendo interesante para demorarse un poco más en la fenomenología, para coordinando los dos, el trabajo de los dos grupos. Dije yo, pues vale la pena, ¿no? Y demorarse un poco más ahí. Pero bueno, pero ya hoy ya manifestaba que tenía como afán y quería, en lo que seguía, que me quería demorar un poco en esa noción de espíritu y espíritu como praxis, como guía para las lecturas que tuvieran, y luego acelerar y terminar la fenomenología y pasar a la representación y concepto y a la noción de la libertad, como acelerar eso, saltando ya muy por encima, porque pienso que de este grupo de los miércoles, pues hay algunos que pues hoy vemos están asistiendo al grupo del viernes sobre el prólogo, o se interesan o miran los videos qué sé yo. Entonces dije, no, pues ya el viernes el asunto es más juicioso, porque es párrafo por párrafo.
es bien interesante y entonces yo puedo aquí saltar más. Ahora, la propuesta de Guillermo es interesante. Yo lo que le veo es el problema del tiempo, de cómo, porque sería como una ampliación de lo del curso y funcionaría hasta que nos cansemos en ese sentido. Y hay aspectos en que, pues no sé, yo lo que propondría es que, pues qué sé yo, le dedicamos una hora a Hegel, digamos, gastemos hora y media, una hora a Hegel, pero alguien que lo controle a uno, ¿no? Porque uno empieza a hablar y una hora a Hegel y una media horita, la media horita final a hacer algunas consideraciones de lo que dice Guillermo, que me parece pertinente y no dañe el curso, Guillermo, por el contrario, lo enriquece. Sí, Lo enriquece tal cual. y algunas cosas se podrían hacer. Por ejemplo, la relación con Nietzsche y la historia, pues eso hasta yo mismo me puedo comprometer a decir, bueno, ahí a hacer la cosa porque conozco el tema. Sí, Listo, listo. no más que en la sesión pasada creo que leímos algo de Schopenhauer, aunque fuera para reírnos un poco del asunto, y seguramente algunos de ustedes quedan como interesados en leer a Schopenhauer eh, por, Sí. por su posición contra Hegel, aunque, exacto, como dijeron ustedes, era una posición ad hominem completamente, no nada de argumentos, sino una pura bilis, pero bueno, hasta eso es interesante. Entonces uno le podía dedicar como media horita, que peleen contra Hegel, y sobre todo en esta época eh, es interesante por punta y punta, a ver, porque Guillermo señala, bueno, las peleas de Hegel con otros, dice, bueno, San Agustín o San Anselmo, bueno, quienes sean, pero las peleas que ahora la gente tiene con Hegel y esas pretendidas aniquilaciones de Hegel por la vía que señalaba Jean-Paul, de listo, ¿no? Ya no se preocupe por eso, ya evite todo el sistema y pásese al aforismo. Y puede haber razones ahí de que la gente deje de escribir tratados y pase a escribir aforismos y demás. Pero todo eso se puede discutir. Y si le encara por ahí media horita en cada sesión, y como es cada 15 días, Guillermo, yo no le veo problema. El problema es que nosotros nos sepamos trancar. Es decir, que haya alguien que lo controle a uno y diga, ahí, porque yo hoy creía... el asunto mío tiene más que ver con mi percepción de lo que puede ser el país, ¿no? De los que están ahí, por lo menos unos 5 de los que estamos ahí, están muy activos dictando clases de filosofía en distintos colegios. Y bueno, la verdad que sinceramente sí que valdría la pena que supieran. Porque es que lo otro se convierte en una cuestión en donde los colegios terminan por ganarse la matrícula, enriquecer a los rectores y a la junta directiva de los colegios sin que los muchachos que están ahí de profesores digan cosas que valgan la pena. Entre otras porque yo pienso que también yo no estaría seguro si la vida social hace que la gente se deprima de tal manera en la medida en que no ve que nada sea emocionante. Es que yo pienso que yo terminé estudiando filología porque esa vaina me parecía fantástica, o sea, esa vaina de estarle botando corriente a un cuento. Yo me acuerdo que de unos 16 años, 17 años, yo decía, ¿será que el mundo es universal o es singular? ¿No? Es decir, me salía a la calle a hacer esa maricada, a darle botes al mundo a ver si, porque mi profesor de filosofía, que era agustiniano, me quería convencer de que el mundo era singular. Y que en el mundo singular, creado por Dios, bueno, y todo el rollo, ¿no? Y comienza esa enfermedad que es hacer filosofía, porque eso es una enfermedad que no le da a todo el mundo. Pues eso, si ustedes que están ahí quieren seguirse enfermando como Angie, me parece que le gusta, ¿no? Entonces, pues hagámoslo bien, ¿no? Y tratemos, yo no sé, pero a mí me pasó fundamentalmente que yo me eduqué probablemente en una escuela filosófica en donde todo el tiempo era difícil porque yo no me dedicaba a un solo autor.
Y, por ejemplo, yo tomaba curso de Kant, Hegel y Marx al tiempo, los tres seminarios. Entonces, bueno, eso era muy exigente. O, no sé, Descartes, Kant, Hegel, el siguiente. Y vi como cuatro Hegels, porque yo podía hacerlo, me daba la gana, porque es una universidad en donde puedes inscribir lo que quieres, y no como en la pedagógica que le hacen no, si hay que tomar primero luego esto y luego esto, y van saliendo de los autores, al hecho de que los estudiantes después de todo tienen que volver otra vez porque no lo hicieron bien. No, no, yo me tomaba los cursos que me daban la gana y obligaba a los profesores a que hicieran un nuevo nivel de tal autor. Eso me generó a mí la idea de que todo el tiempo son peleas. La filosofía son discusiones intensas sobre la misma cosa, y no es cierto que cada autor tenga una tal variedad que haya que saberse. Muy al contrario, lo que hay que saber es cómo piensa lo mismo, ¿no? Más o menos, ¿no? O sea, tampoco es exactamente igual, pero sí me parece que la propuesta tuya es clave. O sea, nos echamos una hora de Hegel y luego nos ponemos a buscar los detractores o las broncas o las objeciones de unos y otros, para también tener una imagen educativa y útil para que los muchachos entiendan cómo son las broncas, ¿no? Y qué pensamos nosotros de las broncas, ¿no? Es decir, por ejemplo, la pelea de Rafael Gutiérrez Girardot desde Hegel contra todos los franceses. Esta es una peleita bonita, ¿no? Es decir, contra Foucault, contra Deleuze, contra Derrida, contra Baudrillard, contra todos ellos, a ver cómo es que se plantea esa pelea y esa bronca. Y así con cualquiera, ¿no? Con Popper, con la filosofía analítica, etcétera, etcétera, y con Nietzsche, sin duda, por supuesto. Y bueno, con los marxistas que consideran que a Hegel lo único que hicieron fue utilizarle el método y que lo pusieron patas arriba, y una cantidad de trivialidades que están divulgándose y que la gente aprende y que las dice luego en los salones de clase. Y eso es muy aburrido porque es muy monótono y rutinario. O sea, por eso los pelados que ustedes tienen en clase se aburren, porque no son genuinas las discusiones. Eso es lo que yo estoy tratando de que nos formemos. Bueno, y si la pandemia sigue, pues esto sigue ad eternum. No hay necesidad que vengan a mi casa, yo abro el Zoom. ¿Me entienden? Hay una cuestión adicional, aquí es diferente, pues, que es muy, muy, muy bonita, porque yo sé que los estudiantes de la pedagógica o los egresados de la pedagógica son bueno, Eduardo no, pero los demás tienen que ver con filosofía y estudiaron filosofía y enseñan filosofía. En la distrital pasa otra cosa diferente. Ellos estudian sociales. Y no ven hasta el momento, y en los últimos años era más marcado, no tenían profesores de filosofía, realmente no tenían profesores de filosofía, y les tocaba, a veces en los colegios los ponen a dictar filosofía, y ellos habían estudiado otras cosas, pero no habían estudiado filosofía, y algunos venían a preguntar, aquí, ¿qué pasó? No, que se ha ido tu imagen, pero ya llegó. ¿Sí? Sí, ya está bien. Bueno, ahora yo sí perdí todo, pero no sé qué pasaría. Bueno, ahí sigo, ¿me escuchan? Sí, perfecto, no hay problema. Ah, bueno, listo. Entonces, ellos a veces tienen que dictar filosofía en los colegios, y estas charlas, pues que en la medida en que no sean también exclusivas de Hegel, porque no van, con Hegel terminan aburriendo a esos pobres muchachos, yo me imagino. Entonces, teniendo otros referentes ahí, les sirve a ellos para el trabajo. Sí, claro. Pero bueno, sí. una profilaxis interesante sería la filosofía de la historia o la historia de la filosofía de Hegel. También eso podría ser una buena idea, ¿no? Hacer algunas referencias a eso. Algunas cosas podemos hacer. No, pero sí. Porque, a ver, sí, no.
Buscamos, entonces en la próxima le trabajamos, vale, 1 hora a Hegel. Sí. Y buscamos el tiempito que sigue pues para decir algunas cosas sobre, no sé, para organizar el trabajo, para mencionar algunas cosas que se pueden mencionar de Nietzsche, en fin, no sé. Bueno, listo, listo. Nos queda Steven López y Laura, a ver si están por ahí pendientes para que hagan algún comentario si son tan amables. Yo no veo a nadie aquí, se me perdió mi video, ya quedó así. No, ahí está usted, tranquilo, usted no se preocupe que ahí está. Sí, pero no los veo a ustedes. Tienes que oprimir algún sitio arriba en la parte derecha de la pantalla donde dice vista del hablante, vista del tales. Eso. Ya. Bueno, no sé, Eduardo, ¿usted qué opina? Bueno, usted es el peor de todos, usted no tiene nada que ver con esto. Usted sí es en serio un maniático de la filosofía como estudiante de física, pero es que usted tuvo pretensiones de la historia de Colombia, entonces eso le llama la atención de cómo fue el proceso cultural y social y político de este país. Eso también es una cosa importante. No, profe, pues yo estoy de acuerdo con la parte del profesor Guillermo Moreno, en el sentido de que, no sé, que es importante, pues, obviamente, seguir, no sé, con un poco de rigor lo que él estaba haciendo en el curso, ¿cierto? Y hacer como unas aproximaciones a Hegel. Sí. Y sería interesante, no sé, la parte como él lo está tomando, sí, porque pues él no está siendo tan riguroso como los viernes, que los viernes sí esa vaina es párrafo a párrafo, ¿cierto? Pero sí sería interesante que, no sé, que también conociéramos las discusiones, ¿sí? Porque pues hay un montón de pensadores ahí para uno ver, ¿cierto? Y reconocer por ahí. Y tener como claro cómo es que se van dando esas discusiones y sobre qué punto es que se está discutiendo, ¿no? Entonces, no sé, pues bueno, yo estoy desde la otra parte porque estoy en las ciencias exactas y naturales, ¿sí? Pero creo que, no sé, creo que a partir de Descartes, del mismo Kant, hay un montón de cosas que se pueden entender de cómo es el progreso mismo de la historia a partir de las ciencias, ¿no? O sea, por ejemplo, Einstein, yo creo que leyó algunas cosas de Hegel, supongo yo, algunas cosas de Kant, tenía algunas cosas claras de eso. Si no, sería como muy difícil llegar a esos niveles de pensamiento en cuanto, no sé, en cuanto a la relatividad general, ¿sí? En cuanto a la relatividad especial. Entonces yo creo que eso amplía ese... Se le fue el sonido. Ahora sí. Sí, entonces yo creo que eso también ampliaría como todo ese concepto de la ciencia que también está inmiscuida entre las cosas de que dice el profesor Guillermo Moreno de los niveles de la conciencia que habla Hegel, ¿no? Entonces eso Sí. sería bien interesante. Y además las discusiones pues es mucho mejor porque creo que se pone mucho más simpática la cosa, ¿no? Sí. Bueno, y Andrés, comentarios finales. No, me pareció como muy pertinente lo que mencionaba el profe, quizá pues como para entender el proceso del pensamiento en el que estaba Hegel, ¿no? Abordar temáticas como la historia de la filosofía o de pronto las críticas que hacen las filosofías de Schelling y Fichte, que tengo entendido que en parte eso estuvo como en sus trabajos de juventud. Entonces, sí, como tratar de mirar ese proceso general me parece muy interesante, porque sí, yo ya he tenido como la posibilidad de leer una vez la fenomenología y ahora que uno la vuelve a mirar, no, definitivamente es otra cosa, ¿no? Entonces, muy interesante, sí, la cantidad de cosas, de interrogantes que hay detrás del texto, entonces, Bueno, quizá pues mirando las obras en su totalidad, ¿no? Y pues muy interesante que ahora hay como un movimiento en muchos espacios, ¿no? Los estudios hegelianos, personajes en México, en Chile. Entonces también es importante como mirar ello y qué tanto pues están cercanos a los debates que estamos planteando, ¿no? Es como también sí, la no. sugerencia muy interesante. Sí, ver acentos y una cantidad de distinciones que hacen los profesores en México. A mí la sensación que me da es que la gente del sur está más enterada de la dinámica de Hegel que en el norte. Sí, México, la verdad, sinceramente, me parece muy elemental. Pero el tipo este Carlos Pérez además que es un ex profesor de física pensionado, que se dedicó a Hegel
que es el que les da las conferencias a los argentinos. Es un chileno que le da conferencias a los argentinos y a un montón de personas y los tiene ahí entretenidos, y eso es masivo, ¿no? Estamos hablando de 150, 200 o algo más personas, porque transmiten a través de otro servidor de conversaciones, pero eso reúne un montón de personas de una manera impresionante, ¿no? Y además ya cogió pique, ¿no? Ya tiene como 4 o 5 sesiones y habla de cuánto. Ahora, también me parece que el público no es de personas formadas en Hegel tampoco. Iniciándose igual que nosotros, ¿no? Bueno, hay solo un tema adicional administrativo, y es que Eduardo y Andrés estaban comprometidos a poner un billete para pagar ¿Quién más estaría? De pronto Jean-Paul o Steven, no sé si es Steve o Steven, que iban a consignar para seguir pagando la vaina y que tengamos la comodidad de estar aquí sin estar. Ya llevamos 2 horas 10 minutos y eso nos permite funcionar sin ningún lío, porque cuando no se paga, pues lo cancelan a los 40 minutos, ¿no? Entonces, Andrés, que yo soy el ejecutor de la administración, pero el cobrador es Andrés. Entonces, sí, me odian por eso, profe. Eso sí. Entonces, no sé si Jean-Paul se compromete a pagarlo el mensual, que sería, se pagan $15 mensuales, y entonces divido. Ahora, si son más, si son 4 o 5, pues disminuye la cuota, ¿no? Se facilita. Pero si hemos pagado 20.000 por mes. Ahora, sí, son 20.000 pesos mensuales, ¿no? Ahora, el que no tiene lo de los cigarros. El que no, sí, lo de los cigarros que traían ustedes cuando hacíamos sesión aquí. Entonces, los que no tienen plata, pues ni siquiera se preocupen, porque no tienen, entonces no hay manera. Pero los que están con clases y tienen universidad y tal. Ahora, Jean-Paul, ¿usted qué opina pero es que usted no puede opinar porque usted hasta ahora regresó, ¿no? Bueno, listo, entonces nos vemos. Pero no hay problema, sí, me dicen y lo dividimos y de una. Pero Andrés está con teléfono contigo, Jean-Paul. Sí, ahí por WhatsApp cuadro con Andrés. ¿Y Steven alcanza a cuadrar 20 pesos mensuales para pagar la cuota o no? Listo, entonces ya tenemos 5 cuotas, 1, 2, 3, 4 cuotas. No, ya 20.000 pesos, sí, está bien. Listo, muchachos, nos vemos entonces el viernes, y el viernes damos un pedacito de sesión de cómo sería la del miércoles en 15 días, ¿no? Sí, señor. Sí, señora. Listo, ok. Listo, profe. No estamos. Gracias, muy amables. Bueno, muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego. Muy interesante la charla del profesor Guillermo Moreno. Chao, chao. Sí, excelente.